árabe los colegios españoles? Si alguien quiere estudiar árabe, que se vaya a la escuela oficial de idioma y pague, como si yo quiero estudiar chino. ¿Por qué tenemos que dar árabe en el colegio? Es decir, si lo hacemos por una cuestión de más conocimiento entre el alumnado, porque como el inglés, ¿no? Oye, ¿por qué árabe no y inglés sí? ¿Por qué árabe? No es por un factor de que digas, no, es que hablando árabe los niños en el futuro van a tener muchísimas oportunidades. Bueno, en España seguro, o al menos en Cataluña. ¿España fuera de Europa o no? Dentro de Europa, pero hay que analizar Europa. Yo creo en el proyecto europeo, creo en la Unión Europea y creo en los valores y el por qué se creó esta Europa de los 27 Estados miembros y los que estén por incorporarse a futuro, ¿no? Pero tenemos que sentarnos. O sea, en un momento de desafíos, de guerras, de inmigración en Europa, donde se está complicando en muchos países, en un tema también, países como Estados Unidos, que aprieta fuerte, y no voy a entrar a analizar mucho esto, pero en otros países de Asia, donde están poniendo la mirada en el futuro a nivel tecnológico, a nivel de defensa, y nosotros estamos, por si el tapón de la botella tiene que estar pegado o separado, o en otras cosas, hombre, sí, es importante también, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque creo que estamos viviendo en parvularios a día de hoy. Creo que hace unos años la Unión Europea iba bien, pero desde hace unos cuantos años creo que se ha perdido un poco el norte en algunas materias muy importantes y que debemos y que se deben de dejar de complejos también y de ser realistas. Yo creo que en algunos aspectos, como temas de defensa, creo que se ha entendido el mensaje, pero hay otros que Europa, yo siempre digo, debe madurar y debe crecer. Mi nicho de votos a día de hoy que se me está yendo por otro lado, pues en todas estas nuevas generaciones que ya han nacido aquí, porque hay unos que vinieron, pero ya hay muchos que han nacido aquí, que esos constan ya como nacionales, es decir, que son españoles, pero en realidad ni tienen las costumbres y ni tampoco hacen por integrarse, porque hay culturas y culturas, y lo siento mucho, pero eso es así. Yo conozco mucha gente latinoamericana y tengo amigas latinoamericanas y sus culturas son muy parecidas a las nuestras, no solo por el idioma, sino por su forma de ver la vida. La cultura musulmana está en las antípodas de nuestras creencias más básicas, de valores y de libertades. La ocupación en España. Yo hace poco estuve en un viaje en Taiwán por política, por un tema de, bueno, también hay un tema internacional, Taiwán, China, ya sabes, ¿no? Y estaba con diferentes representantes de otros países europeos y con los propios de Taiwán. Y hablaba de la ocupación, saqué el tema de la ocupación. Lo expliqué 5 veces y nadie me entendió. A ver, ¿cómo? O sea, que tú tienes una propiedad privada cerrada y te pueden entrar y tú llegas al cabo de 2 meses y si está él con su sofá viendo la tele, ¿no puedes sacarlo de tu casa? No lo entiendo. Vuélvemelo a explicar otra vez. Que mira, que en España sí... Nadie lo entendió. Bienvenidos a Indómitos, bienvenida Irene Pardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Irene, portavoz de PP Sant Adrià. Cuéntame un poquito de ti, cómo te introduces en la política y demás. Me tendría que remontar a muchos años, ¿eh? Yo me metí en política de forma como hobby. En el primer año de universidad, tenía 18 años, estaba entonces estudiando en Lleida. Y por aquel entonces era Partido Socialista gobernando en España, Zapatero, una crisis brutal. Y sinceramente me metí en política porque veía que estaba en la universidad y no tenía futuro. Es decir, en toda la vida te están diciendo tienes que estudiar y compañeros míos no podían hacer ni las prácticas gratuitas en la universidad porque no había trabajo. Es que ya no era pagar, es que estaban cerrando las empresas y no se podía hacer prácticas. O sea, yo no pude hacer prácticas de empresa en la universidad. Entonces... en aquel momento el Partido Popular era el partido que estaba en la oposición y a mí me representaba y dije, mira, yo tengo que hacer algo por mi país, por Cataluña también, porque entonces estaba ya en auge el independentismo y me fui a afiliar al Partido Popular de Lérida y así empecé por querer cambiar las cosas y porque veía mi futuro negro, digo, pues desde un sillón no voy a cambiar las cosas, desde la política tampoco, porque, o sea, tampoco, no era mi objetivo llegar a un cargo ni nada, ¿no? Si hace... Pues mira, te estoy hablando del 2007, estamos en el 2025 terminando, pues ¿cuántos años hace? 18. Si hace 18 años hubieran preguntado a la Irene Pardo de entonces si hubiera sido presidenta de las Nuevas Generaciones de Cataluña, si hubiera ido a las listas del Congreso que me quedé a tocar del escaño, hubiera sido portavoz del municipio de donde soy yo, aquí al ladito,
impensable, ¿no? Era una mera espectadora. Y sí, pues así empecé y a día de hoy, pues donde me dejan tengo voz, como aquí contigo hoy. Quiero hacerte dos preguntas, primero para remontar para atrás y otra para adelante. Primero, ¿qué estudios tienes? Y segundo, ¿qué objetivos políticos tienes? ¿A dónde te gustaría aspirar? De aquí a 20 años, ¿dónde te gustaría verte? Pues mira, yo empecé estudiando ciencias empresariales en la Universidad de Lérida, por eso me fui para allá. Luego hice Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Oberta de Cataluña, a distancia, porque encontré trabajo esto es curioso por lo que antes te decía, pero tuve mucha suerte, fui muy afortunada y encontré trabajo de mañanas en un banco, entonces luego lo compaginé luego al cabo del tiempo con la universidad a distancia, la Universidad Oberta, y me saqué Administración y Dirección de Empresas, el grado, y luego estudié un curso superior de Dirección y Finanzas. Y a 20 años, pues mira, sí, lo que te decía, ¿no? Si hace 18 años me hubieran preguntado si hoy sería la Irene de hoy en día, no hubiera tenido ni idea ni hubiera acertado para nada. Dentro de 20 años, pues todo eso que tienes en la cabecita que ves como política, yo todavía no me considero política y mira que me dedico a ello 100%, ¿eh? O sea, yo dejé al final la empresa privada en el 2021 y o sea, hace 4 años que me dedico a esto 100%, como medio de vida también, pero como servicio público sobre todo. Y ojalá esta vocecita que a día de hoy está en un municipio de 38.000 habitantes, me gustaría que esas ideas que tengo en la cabeza, que a veces ves por la tele incluso a tus propios jefes decir, ay, pues yo haría esto o lo haría diferente. Y a veces va en la misma línea, ¿no? Decir, poder hacerlo, poder plasmarlo de verdad, ¿no? Tenemos un montón de problemas en España. Y a veces, no sé si a veces por el entorno, ¿no? Yo sigo conservando mis amigas de toda la vida, de las que una es profesora, la otra es cajera, la otra es médico, o sea, perfiles muy diferentes y todavía considero que soy una persona que tengo los pies en la tierra y que voy a cenar con mis amigas que no tienen ni idea de nada como aquel que dice y estoy muy conectada con la realidad y a la vez con la política. Entonces, poder todavía decir esta voz, ¿no? Que llegara un poquito más arriba si me dan la oportunidad. Yo estaré donde el partido crea que debo estar y donde sirva, sobre todo, para el partido y si me quieren en San Adrián, pues seguiré en San Adrián y si no, pues para mi casa. Y pensando aún más alto, ya con ambición política, ¿cómo te ves? Con ambición política. O sea, al final, ahora que ya llevo 18 años en esto, de forma de hobby, ahora ya en mi día a día, sí que es verdad que yo creo que para muchos políticos que ya están tocando el terreno y demás, el Congreso de los Diputados es al final donde se legisla, ¿no? Donde de verdad se cuece y donde de verdad se toman las grandes decisiones de país. O sea, a mí me gustaría que el día de mañana el Partido Popular gobernase y yo formar parte de ese equipo de gobierno y lo que te digo, estar ahí, ¿no? Es una ambición muy grande, es en plan de venga Irene. Pero bueno, como ese venga Irene, a lo mejor con 18 años tampoco hubiera soñado en todo esto, pues ¿por qué no? ¿No? Pero sí, claro, o sea, yo ahora mismo que tengo muchos compañeros que son diputados y demás, aunque estén en la oposición, dices, es que ahí es donde se cuece la chicha, ¿no? Donde se toman las decisiones de verdad y donde de verdad se hace política, aunque veamos cada día un show diario que dices, menudo circo, porque esto lo pensamos los mismos que están allí lo deben de pensar, pero en verdad es donde se aprueban leyes y donde realmente esa política llega al ciudadano aunque se vea muy lejana, ¿no? Y pues ahí es donde obviamente le gustaría acabar a cualquiera, no como oposición, sino como gobierno. Actualidad del país. Hazme un análisis de España. ¿Cómo lo ves? Muy chungo. Chunguísimo, la verdad. Porque mira, yo estoy viendo últimamente, ¿no? El otro día salía ministros, demás. España va muy bien, va como un tiro. Ostras, tenemos un 30 y pico % de pobreza infantil. La inseguridad está creciendo, sobre todo ahora que estamos en Barcelona, en lo que es el área metropolitana. Y hoy desde el municipio de San Adrián están incrementando los delitos y ciertas tipologías de delitos como los sexuales, violaciones, agresiones sexuales. Hay menos seguridad, por lo tanto, hay menos libertad. Es decir, para mí la libertad no es solo decir lo que piensas y demás, es poder ir por la calle tranquila. Yo a día de hoy lo digo siempre, claro, yo no me atrevo como mujer de 36 años a irme a las Ramblas a las 3 de la mañana. Eso es que este país no va bien. Que yo vaya por una calle insegura porque hay gente extraña, porque hay una inmigración descontrolada,
porque vemos imágenes de gente con machetes en el centro de Barcelona a plena luz del día, que es que ya no tienen que ser porque las 3 de la mañana, es que a mí no se me ocurre ir ya por ciertas zonas de Barcelona. Eso es que España no va bien, tenemos un problema. El que haya gente trabajando mañana y tarde y no llegue a final de mes, y no es porque se gasten el dinero en unas vacaciones, en comprarse ropa, es que no se llega a final de mes. Es que te están crujiendo impuestos cada día y los servicios más básicos como la sanidad o la educación no funcionan, porque estás expulsado del sistema si eres trabajador en este país, expulsado. Entonces, España no va bien cuando la clase media trabajadora de toda la vida, como la de nuestros padres, se podrían comprar un piso y lo pagaban en 10 años, pagando unos intereses, vamos, una barbaridad, pero en 10 años tenían su casa. Y luego tenían una segunda residencia y no eran unos grandes capitalistas ni eran nada. Era gente ahorradora que con su sueldo llegaban a final de mes. Hoy no llegas, es que no llegas ni para independizarte. Es que en Barcelona se están alquilando habitaciones por 708 euros, 700 y 800 euros. Que lo próximo va a ser alquilar camas. O sea, eso no va bien. No va bien cuando en este país ha cambiado la filosofía de vida y parece que el que quiera tener una familia, quiera comprarse un piso, está mal mirado. Para mí esto no va bien porque hay unos valores que se han perdido y se está demonizando una parte de este país que se siente también señalada por pensar de una forma diferente a lo que piensa pues actualmente los voceros del gobierno, ¿no? No va bien. No va bien cuando la gente no puede pagar un piso, cuando la gente va al supermercado y un turrón le cuesta 5 o 6 euros sin marca. No va bien cuando tú no puedes al final llevar a cabo tu proyecto vital de vida, y eso es lo que está pasando en España. Entonces, España no va bien, en muchos sentidos. Quiero entrar en Barcelona. Quiero que me hables de Cataluña, el tema de independencia. ¿Cómo está hoy, casi a 2026? A ver, ahora mismo nos están tirando adoquines a la policía, nos están reventando las calles y nos están quemando contenedores. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de ceder absolutamente todo, ¿no? Es decir, aquí hubo una clase política que desafió, chantajeó, nos enfrentó entre catalanes. Porque nos enfrentó. Yo he perdido amigas por el tema del independentismo y por ser del Partido Popular. Porque el 1 de octubre del 2017 quien gobernaba este país era el Partido Popular. Podemos analizar si se hizo mejor o peor la operación, eso ya es algo pasado. Pero aquí hubo una clase política que enfrentó a los catalanes durante muchos años y todavía hay un chup-chup de eso que pasó. Luego aquí se ha malversado dinero para una causa partidista y que esa gente haya sido indultada, haya sido amnistiada, se haya demonizado a la Guardia Civil en Cataluña, se haya criminalizado a la Policía Nacional en Cataluña. Lo voy a decir claro y lo digo siempre públicamente, tengo permiso, mi pareja es Guardia Civil en Cataluña, yo soy del Partido Popular. No es tener complejo, pero tengo un hijo de 4 años y cuando yo tuve que matricular a mi hijo en el colegio, yo dije que me dedicaba a la administración pública y mi marido era funcionario. No nos atrevimos a decir qué éramos cada uno. Cuando alguien no se atreve a decir eso, y vuelvo a repetir, eso no es ser un acomplejado ni un acomplejado de derechas, es porque tienes miedo a que tu hijo sea señalado en el colegio o sea tratado diferente. Que ya digo también, quizá no, pero quizá sí. Yo tengo mucha gente a mi alrededor que sí ha sido señalada por ser hijo de Guardia Civil. Por mi entorno conozco mucha gente, obviamente. En el momento que eso existe en una región de España, en una comunidad autónoma, que hay familias que porque han sido demonizadas y criminalizadas por una clase política catalana y encima blanqueada por una clase política española como es el Partido Socialista, pues quizá el problema no ha terminado. Porque yo no tendría por qué tener ningún problema en decir que mi marido es Guardia Civil y el padre de mi hijo es Guardia Civil en el colegio. Y sí lo tenemos. ¿España es libre? No. Claro que no. A día de hoy, defender según qué causas trae consecuencias. Es decir, yo por decir a veces cosas, hablar de la inmigración y te acusan de racista y a veces es que yo no estoy señalando aquí al marroquí de turno que viene aquí a trabajar y que se está dejando el lomo o la espalda por trabajar en la obra 10 horas diarias. No. Yo te estoy diciendo que aquí se viene a trabajar y a respetar las normas. Por decir esto, te ganas 100 comentarios de esta extrema izquierda que no piensa como tú, que tienen un relato y si no vas con ese relato o siguiendo al rebaño, y ahora es un racista o lo típico, pues un facha. Llevar una bandera de España de tu país, aquí en Cataluña, en el País Vasco, incluso ya
podríamos decir que en alguna otra parte de España está mal visto. Entonces, en el momento en que tú no puedes ir con libertad, yo no puedo llevar en el retrovisor, te pongo un ejemplo tonto, la bandera de mi país, ¿ahí hay una falta de libertad? ¿Dónde se ha visto eso? En España, ¿no? Entonces, sí, falta libertad, claro que sí, hay una falta de libertad. ¿Qué tratos de favor hay de la izquierda con África? Y cuando hablan sobre todo que España necesita mano de obra, hay que llamar a África, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué tratos de favor hay? Desde la comida, desde alimentos, sabes que están trayendo muchas cosas de Marruecos, sí. Tratos de favor en general, desde militar, mil cosas que están saliendo. Sí, al final a mí se me pierde un poco este hilo de este problema, ¿no? Pero está claro que hay algún trato de favor, sobre todo con el gobierno de Marruecos, lo hemos estado viendo con Sánchez, yo no sé qué tejemanejes hay por ahí, lo acabaremos sabiendo, porque hemos visto cómo se ha llevado muchísima ayuda militar, mientras nuestros militares, nuestra policía, nuestra Guardia Civil, en general nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están denunciando continuamente la falta de medios, y de repente ves cómo envían vehículos, material de primer nivel, pues a África, ¿no? O por ejemplo, a nuestros agricultores se les pone unas exigencias, unas normativas europeas muy estrictas que eso les impide en muchas ocasiones pues tener los beneficios que merecen, porque la agricultura, la pesca, la ganadería son oficios muy, muy duros, que se les exige tener unos productos que cumplan con una normativa de fitosanitarios, etcétera, etcétera. Y luego ves que, por ejemplo, la judía, los arándanos de cualquier país vienen aquí sin ningún tipo de control en origen, perjudicando a nuestros agricultores, el tomate de Almería, el pepino, el calabacín, y lo tienen que acabar tirando, ¿no? ¿Qué hay de por medio? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que no hay transparencia. Porque estas preguntas se han realizado en el Congreso y jamás se han respondido. Porque el tema de la política exterior debería ser un tema de Estado, de todas las fuerzas políticas, como toda la vida se había hecho, y que hubiera mucha transparencia, porque cualquier decisión en materia de exterior afecta gravemente a un país. Pero ya sabemos la opacidad de este gobierno con el compadreo con ciertos países, entre ellos Marruecos. ¿Y Venezuela no? Bueno, y Venezuela, ¿no? Estamos cansados de ver, el 20 de noviembre, hace nada fue el aniversario del dictador Franco, y tenemos a Franco para desayunar, comer y cenar. Lo tenemos también en ayuntamientos pequeños como en el de San Adrián, ¿no? El otro día una moción para condenar el franquismo. El otro día, y también trabajó en la Diputación de Barcelona, 3/4 de lo mismo, ¿no? Una moción para quitar la comisaría de la Policía Nacional de Vía Layetana por un tema de memoria histórica, porque en el franquismo de hace no sé cuántos años, que ni tú ni yo existíamos, que a día de hoy es una comisaría de la Policía Nacional, representa al franquismo. Pero resulta que luego vemos cómo un gobierno se reúne con la vicepresidenta del gobierno comunista dictatorial de Maduro en Barajas. Vemos cómo Zapatero está haciendo chanchullos en Venezuela con gente que tiene exiliada más de 5 millones de personas en sus países, que van con la cajita de racionamiento, que el que dice algo diferente lo matan, y a la oposición la encarcelan o la matan también, ¿no? Pero en cambio sacamos a relucir Franco mañana, tarde y noche. Oye, mira, yo cualquier dictadura la condeno, ¿vale? Pero lo que no me puedes hacer es estar criminalizando continuamente estar señalando o estar presentando aquí mociones como si fueras aquí el defensor de la democracia más absoluta, de la libertad y de los derechos de los seres humanos, mientras estás con una señora como Yolanda Díaz en el gobierno, que es del comunismo más rancio que existe en el país, además de no tener dos dedos de frente, y luego tu propio partido tiene negocios con un gobierno de dictadores como ese es el de Venezuela. Pues no me sirve de lecciones ni una. Y esto hay que decirlo claro, porque si dejamos que se gane este relato, si nos amedrentamos frente al señalamiento de mira la derecha, ¿qué tal? La derecha condena cualquier tipo de régimen dictatorial. Lo que no vamos a hacer es callarnos hacia ciertas cosas que sí está pasando, pero con dictadores vivos, y eso es lo que hay que denunciar y lo que no nos tenemos que callar. Y aquí vengo a lo de antes. Por decir esto, también te señalan, es que parece que en este país haya dictadores buenos y dictadores malos. No, señores, es que no saben lo que está pasando en Venezuela. Es que ¿cuántos venezolanos tenemos en España que han tenido que salir de su país? Pues eso.
Vale, bipartidismo. ¿Pro o contra? A ver, yo creo plenamente en las democracias y tenemos un sistema que permite que si tú tienes los avales necesarios para concurrir a unas elecciones te puedas presentar. Obviamente, y cuantas más opciones para la gente que lo considere, pues más opciones tendrá que votar, ¿no? Yo no soy de bipartidismo, yo soy de defender a mi partido, en plan el Partido Popular, ¿no? Sí que es verdad que durante muchos años ha sido Partido Popular, Partido Socialista, a causa de gobernar. Gobernar desgasta, se toman decisiones a veces que van un poco, no en contra, pero sino el momento, ¿no? Cuando llegó Rajoy al gobierno, pues obviamente no pudo bajar los impuestos, tuvo que subirlos. Es algo impopular para un partido popular, ¿no? Cuando dices que vas a bajar impuestos, dices que vas a hacer ciertas cosas, pero tienes una crisis de 6 millones de parados en este país, te está amenazando Bruselas que te va a intervenir un país con el desastre que puede haber sido y no tomas otras medidas, ¿no? Más de carácter ideológico que parece que quedaron quizá en el tintero. Y eso hace que haya una clase incluso de políticos del propio Partido Popular que crearon otros partidos, como puede ser Vox o Ciudadanos, nacieron del Partido Popular, muchos de ellos, ¿no? O de dirigentes del Partido Socialista y demás. Pues hay una clase de gente que se siente pues abandonada o que no has podido cubrir realmente lo que ellos esperaban de ti en ese momento dado. Hay que ver también los contextos en los que se vio, por ejemplo, el Partido Popular en su día cuando Rajoy llegó después de Zapatero, ¿no? Y yo entiendo también que mucha gente dijera, pues ahora nacen otras formaciones políticas para cubrir ese vacío que a lo mejor se dejó en ese aspecto, como dejó también el Partido Socialista y de ahí el movimiento de Podemos, ¿no? Pero yo creo que el tiempo ha ido dando un poco la razón a que ciertos movimientos cayeron en saco roto y el mayor ejemplo fue Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos, un partido que aspiraba incluso a gobernar España, nos tenemos que remontar al 2019 con Albert Rivera, que el Partido Popular cae a 66 diputados, Albert Rivera se quedó creo que a 10 diputados del Partido Popular. La operación Inés Arrimadas en Cataluña, que fue un fenómeno brutal, ¿no? 36 diputados en Cataluña de una formación no independentista y al final se vio que todo era un bluff, que ahí no había donde rascar, que era cuando coges una papeleta de Ciudadanos, ¿qué es lo que estás votando realmente, ¿no? Aquello que intentaron desestabilizar Murcia y otras comunidades autónomas con tal de llegar al gobierno. Bueno, yo soy de votar al Partido Popular, ya no es bipartidismo, ¿no? Las otras formaciones son totalmente respetables hacia mí. Hay cosas en las que podemos entendernos al 100%, hay otras cosas que no, a veces en la forma, a veces en el contenido, totalmente respetables, unas más que otras. Menos respetables para mí un Podemos o una CUP en Cataluña, cero respeto. Defienden cosas que para mí atentan contra la libertad y contra los derechos humanos, por lo tanto nada que hablar. Pedro Sánchez. Situación actual de nuestro presidente, de gobierno de España y su equipo. ¿Qué piensas? Pues están en la UCI, ¿no? Lo que pasa que en la UCI, dando los últimos, yo creo que ya casi la situación es que es tan insólita, es tan al final sorprendente, ¿no? Un presidente del gobierno con sus número 2 en la cárcel, con su mujer imputada, con su hermano en el banquillo también, con el primer fiscal general del Estado condenado en toda la democracia y él aguantando y resistiendo. La situación de Pedro Sánchez, curiosamente, creo que políticamente no es tan mala como parece. Creo que durante ya casi 8 años que hará el próximo año de gobierno, han metido tanta ideología en todas partes, han metido tanta propaganda política, tantos recursos y tanta herramienta que han sido capaces, yo creo, que de normalizar ciertas cuestiones y de ganar el relato. Yo ya no sé si es porque la oposición no hemos estado a la altura, pero cuando veo las encuestas digo, ¿cómo puede ser que no estén en 15 diputados con la que les está cayendo? Yo me imagino a un Partido Popular con la mujer de Feijóo imputada por 5 delitos, con el 2, el 3, el 4, el hermano y el vecino imputado, yo no podría estar en la calle. Y tú ves a los socialistas paseándose con el PIN, la bolsa, yo los veo aquí en Cataluña. Oye, que pueden salir tranquilamente. Yo me acuerdo en su día, cuando saltó algún escándalo del Partido Popular, totalmente condenable también, vamos, como lo que más. No podíamos salir a la calle. Es que nos linchaban.
Pero han sido capaces, el Partido Socialista y el gobierno, desde el propio gobierno de España, de hacer un lavado de imagen, de poner Moncloa y todas las herramientas del Estado al servicio del partido, que han calado en una parte de la sociedad. Por lo tanto, están mal porque tienen a medio equipo en el banquillo y otro medio, que ya veremos lo que pasa, porque esto yo creo que solo acaba de empezar. Pero el desgaste político que tiene Pedro Sánchez es mucho menos de lo que debería de tener, y creo que él lo sabe y por eso aguanta. Porque las encuestas no son tan malas como parecen, son malas en el sentido de que bajan, pero no malas para lo que deberían realmente ser. ¿Piensas que tiene mucho más apoyo por el tema de las oleadas migratorias y todo este rollo? Muchísimo. Y por eso no entra en este tema. Porque sabe que ahí realmente tenemos un problema. En Cataluña, por ejemplo, es la única comunidad autónoma donde más del 50% de los presos en las cárceles catalanas son de nacionalidad extranjera. Que los datos no fallan. Tú preguntas a la Urbana, los datos es que no los dice Irene Pardo del Partido Popular, es que son los datos de la Guardia Urbana, donde el 70 y pico % de los detenidos en Barcelona son de nacionalidad extranjera. Los multireincidentes, que es que son de nacionalidad extranjera. Es que hubo un operativo la semana pasada en San Adrián, donde hubo una docena de detenidos. La mayoría también eran extranjeros y acumulaban entre ellos más de 220 delitos. Claro. ¿No se mete en esto? No. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le puede salvar es el voto de la inmigración, y ahí están, y por eso no se meten. Y es muy peligroso, porque cuando tú no haces política por el bien de tu país y lo haces por el bien tuyo personal, deriva en lo que estamos viendo. Una inseguridad, falta de gestión y ciertos temas que cada vez van peor. ¿Pero por qué? Porque no se gestiona, porque sabes que eso te da votos, aún sabiendo que ese es un problema. ¿Podríamos hablar de invasión? Suena fuerte esto que te estoy diciendo, es una palabra dura, pero estamos viendo una situación dura también. ¿En qué momento se podría denominar invasión? ¿Sabes qué pasa? Que esto, en Barcelona, mucha gente lo vemos, porque aquí tenemos, por ejemplo, la nacionalidad de inmigrantes mayor, es la marroquí, creo que la segunda es la colombiana. Pero luego te vas a otras partes de España, como puede ser a lo mejor Oviedo, y no tienen el mismo problema que Barcelona, o el fenómeno de la ocupación no es el mismo en Ávila que en la ciudad de Barcelona o en el área metropolitana, ¿no? Entonces, invasión, hombre, lo que vemos es que hay un efecto llamada increíble. Efecto llamada por muchas cosas. Primero, porque esto me van a acusar de racista, pero es que me da igual. Pero tú lo que no puedes hacer es, aquí puede venir quien quiera sin ningún permiso de trabajo, que solo cruzar la valla de Melilla, ya no hablo de los cayucos que llegan a Tenerife, sino la valla de Melilla, ya eres ciudadano español. Y te lo digo también con conocimiento de causa. Porque es así. Porque una vez cruzas la valla de Melilla, ya es muy difícil que te vuelvan a echar del país. Ceuta y Melilla, que tienen unas particularidades que también hay que entenderlas, tienen un problema muy grave también de inmigración descontrolada. Barrios como El Príncipe en Ceuta, que vaya Sánchez allí y lo vea. O también barrios de Barcelona, vete a Tarrasa. Vete a Tarrasa y vete al barrio de Can Anglada. A ver qué encuentras. Yo he vivido allí. Yo creo que de mi calle era la única española. Y toda la calle ocupada. Barrios enteros ocupados. Hombre, si le preguntas a alguien del barrio de Can Anglada de Tarrasa invasión, te va a decir que seguro que sí. Porque es que realmente te sientes de fuera. Y también ves que eso no es ni legal ni ordenado. Porque lo ves. Porque todos son trapicheos, porque allí ves la droga pasar, porque ves que ninguno cotiza a la seguridad social ni tampoco contribuye a que tú tengas un médico o la abuelita de turno tenga un médico más en su consulta en el ambulatorio de su barrio, ni que el pobre trabajador pueda tener plaza en la guardería pública porque la han ocupado todos los de fuera, y el que cobra 1.300 euros él y su mujer ya no tienen derecho. Y hablamos de natalidad y, por ejemplo, los españoles cada vez tienen menos hijos y, sin embargo, esta gente tiene cada vez más. Claro. De aquí a 10 años, ¿dónde vamos a parar? Claro, es lo que yo te digo. O sea, yo por suerte lo puedo pagar y lo pago a gusto, ¿no? Pero yo tengo mucha gente a mi alrededor que, oye, un sueldo de 1.300 euros en Barcelona, él y su mujer pagando piso, ya solo por los dos estar trabajando no tienen derecho a una beca.
porque están los dos trabajando. Ya no te digo si eres autónomo, me parece que ser autónomo en este país es ser rico. Entonces, claro, si tú decides no trabajar porque tu cultura o lo que sea, ¿no? Dices, no trabajo, tu marido cotiza lo menos posible, ya no voy a entrar el por qué, ¿vale? Tienes derecho a todo porque como no llegas a la renta mínima, plaza en la guardería, ni €1, becas comedor, lo que quieras, la tarjeta de la ropa y los alimentos en el supermercado. Así yo también tengo 2. Claro, es que la media con los costes, al final, claro, estás ganando además. Claro, es decir, ¿por qué la gente no tiene más hijos? ¿Tú sabes lo que vale criar a un hijo? La educación pública en Cataluña está reventada. Reventada, porque yo he ido a mirar más de 12 colegios para mi hijo. Y yo he apostado por la educación pública y no he querido. Digo, aquí mi hijo no va a ir, está reventada. Por muchos factores. Por muchos factores, claro. Tú si de una clase, a mi hijo le toca el colegio de turno del barrio y en ese barrio hay un 80% de inmigración marroquí, no saben hablar ni castellano, porque no los has integrado. Aquí que venga todo el mundo, pero no los integramos ni para trabajar ni para estudiar. Mi hijo va a ir a una clase que no saben ni hablar español. Obviamente, voy a tener que pagar para un colegio concertado, que por cierto no son baratitos en Cataluña, ¿vale? Me voy a tener que dejar un dinero que no se lo dejan otros. Más esto, más el comedor, y por mucho que puedas cobrar un sueldo razonable, no te da para un segundo. Si tú lo tienes todo gratis, si a ti te dan una vivienda social, colegio gratis, la ropa y el comedor, pues así yo también tengo 3, pero parece que en este país cuando cobras un poquito ya está. ¿Qué piensas del tema de árabe en los colegios españoles? Si alguien quiere estudiar árabe, que se vaya a la escuela oficial de idioma y pague, como si yo quiero estudiar chino. ¿Por qué tenemos que dar árabe en el colegio? Es decir, si lo hacemos por una cuestión de más conocimiento entre el alumnado, porque como el inglés, ¿no? Oye, ¿por qué árabe no y inglés sí? Bueno, el inglés es un idioma, el idioma más hablado del mundo, chino, ahora no sé decirte el número, no, pero ¿por qué árabe? No es por un factor de que digas, no, es que hablando árabe los niños en el futuro van a tener muchísimas oportunidades. Bueno, en España seguro, o al menos en Cataluña. Pero es por una cuestión de lo que hablábamos antes. Es decir, ¿dónde está mi nicho de votos a día de hoy que se me está yendo por otro lado? Pues en todas estas nuevas generaciones que ya han nacido aquí, porque hay unos que vinieron, pero ya hay muchos que han nacido aquí, que esos constan ya como nacionales. Es decir, que son españoles, pero en realidad ni tienen las costumbres ni nada. Y ni tampoco hacen por integrarse, porque hay culturas y culturas, y lo siento mucho, pero eso es así. Yo conozco mucha gente latinoamericana y tengo amigas latinoamericanas y sus culturas son muy parecidas a las nuestras, no solo por el idioma, sino por su forma de ver la vida. La cultura musulmana está en las antípodas de nuestras creencias más básicas, de valores y de libertades. A mí no me cuadra que defiendan ciertas cosas y al lado pongan una bandera LGTBI, pero chica, tú no sabes lo que hacen en según qué países de los que estás defendiendo. Que yo no te digo que tengas que no defender que alguien se muere de hambre en cierto país, pero hombre, aquí no vengamos a ponerlos como... ¿Por qué no? Entonces, cuando vemos que aquí las agresiones sexuales, las violaciones, que también las hacen españoles, sí, pero miremos los datos. ¿Cuántas manadas hay en Cataluña de violaciones que se han cometido por extranjeros? ¿Cuántas? Porque hubo una manada de los Sanfermines que sabíamos hasta lo que se dedicaban. Que me parece muy bien, oye, que quien la haga, que se sepa, que se les descubra la cara, que a los delincuentes hay que señalarlos, pero a todos. Porque si delitos de odio es decir la nacionalidad de uno, también es delito de odio decir a que se dedica uno simplemente ¿por qué? Porque pasa que es policía o es guardia civil y ha cometido una violación. Mal, pero lo decimos para demonizar más esa profesión, ¿no? Pero en cambio no podemos decir que esa violación la ha perpetrado un marroquí porque entonces eso es delito de odio. ¿Y esta doble vara de medir? Esto hay que acabar con esto. Entonces, bueno... Pues así estamos. Estoy cabreada, ¿eh? Sí. Vale, pues seguimos con el tema y así ya te desahogas del todo. Koldo y Ábalos, a prisión provisional. ¿Qué piensas? Pues muy bien, pues pa'lante, ¿no? Al final han sido unos caraduras, ahí ha habido... Que sí, lo de las mordidas, de contratos, yo me quedo... Eso, desgraciadamente, es muy difícil controlar a muchísima gente en un partido, ¿no? Eso es como, volvemos, el policía que se ha aprovechado de su condición de ser policía para hacer contrabando. ¿Todos los policías son unos corruptos? No. ¿Que es muy difícil controlar a 3.000 políticos en cargo en un partido? Sí, pero es que esto era una mafia.
Es que esto era el número 2, el otro escuchas, mensajes, la fontanera, el vamos a cargarnos a este porque está investigando al otro, vamos a intentar que ese sea corrupto para que nos pase información porque está investigando al otro, a mi mujer, a mi hermano. Ahora vamos a poner al fiscal general para que saque datos del novio de la otra y a ver cómo la pone. Es que esto ya no va de... mira, esto vale 1.000, tú me das 2.000, 1.000 para ti. ¿Me entiendes? Sí, Esto sí. ya no es una corrupción de soy un jeta y robo dinero público, vete para prisión. Es que esto iba más también. Es que es un entramado que yo creo que nos perdemos ya todos en toda esta trama. Porque ¿cuántos meses llevamos de corrupción? Y de cada día sale un episodio de si Ábalos, de si las putas, que si la coca, que si el Corte Inglés, que si la tarjeta, que si el número 2, que si el Peugeot. Yo ya no sé quién iba en el Peugeot. El disco duro, no sé. El disco duro, el móvil. Digo, la banda del Peugeot, pero si es que necesitamos un hábito ya. ¿Sabes? Es que es así. Es que yo creo que el ciudadano ya hemos normalizado la corrupción porque es que hay tanta y hay entramados tan complejos que es que hasta yo lo decía hoy, digo, es que a mí ya si me preguntan sobre la corrupción del Partido Socialista es que ya no sé ni por dónde empezar, es que yo ya no sé ni por dónde vamos. O sea, ya no sé en qué punto estamos de toda esta trama, la fontanera que tenía que ver con el otro, el fiscal, es decir, es todo un conglomerado de corruptos y corruptelas que van más allá de robar dinero, sino de mover piezas para intentar, es que es así, acabar con lo más básico que es la democracia. Es decir, que tú puedas, como fiscal, como juez, como policía, intentar ceder hacia... que te inciten a corromperte con tal de hacer caer al juez de turno que te está investigando, mover al juez de turno, quitarlo de en medio para que no investigue, para que intentar hacer leyes. Es como esto, que los procesos de instrucciones los lleven los fiscales. Claro, como la fiscalía depende de quién depende, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? La famosa pregunta. De intentar corromper hasta los procesos judiciales a un nivel que rompe la democracia, esa neutralidad que ya en algunas cosas es poca, ¿no? Como el sistema de elección del fiscal general del Estado, ¿no? O sea, estamos a unos niveles que yo ya no sé ni por dónde empezar. Parece que estás hablando de una serie de Netflix, fuera broma, y que estamos esperando el siguiente capítulo de la saga. Sí, total. Yo creo que la acabarán haciendo la serie de Netflix, pero va a tener un problema el guionista porque yo no sé por dónde empezar. El director tampoco sabrá, o al menos por dónde acabar. Vale, otro tema que te va a tener más relajada, el tema de la ocupación en España. ¿Qué opinas? Pues mira, yo hace poco estuve en un viaje en Taiwán por política, por un tema de, bueno, también hay un tema internacional, Taiwán, China, ya sabes, ¿no? Y estaba con diferentes representantes de otros países europeos y con los propios de Taiwán. Y hablaba de la ocupación, saqué el tema de la ocupación. Lo expliqué 5 veces y nadie me entendió. O sea, no es ni viable en su directo. No, en plan, a ver, ¿cómo? O sea, que tú tienes una propiedad privada cerrada y te pueden entrar y tú llegas al cabo de 2 meses y si está él con su sofá viendo la tele, ¿no puedes sacarlo de tu casa? No lo entiendo. Vuélvemelo a explicar otra vez. Que mira, que en España sí, nadie lo entendió. Y si lo explicabas en plan, pero si le robas el coche, sí pero la casa no. Exacto. Y digo, y es que si entras, encima te vas tú detenido por allanamiento de morada. Y ya si se va la olla, como se le podría ir a cualquiera, pues todavía más. Y encima, si lo haces legal, puedes estar en un proceso que te puede durar años. Y no le cortes la luz, que encima se la tienes que pagar. Y paga la comunidad de propietarios, que si no te denuncia, el Ocupa. ¿Cómo? ¿Que el Ocupa te puede denunciar? Por supuesto. O sea, impensable. Es impensable. O sea, lo que está pasando en España. Y además, ¿qué está pasando? Que se está haciendo ya como un modo de vida. Que ya no es el Ocupa que es vulnerable. Y más te voy a decir, la gente que trabaja y no llega a final de mes hace lo que sea por pagar sus facturas y por pagar el alquiler. Porque lo hace. Y como mucho esa persona que no llega a final de mes te dice, hostia, te pago el día 3 o el día 7, que no he cobrado, me va mal, ¿sabes? La gente más vulnerable, la clase trabajadora o la que no es trabajadora pero que no llega a final de mes, las hace. No tiene la jeta. El problema es que la ocupación se está volviendo ya un modo de vida porque es un efecto llamada. Es decir, en este país saben que no te pueden echar, pues oye, vamos a ocupar un piso.
Pero es que no son pisos de aquello humilde, de 40 metros cuadrados, vamos a ponernos todos en litera, que es que hemos visto ocupas que se meten en casoplones con piscina. Entonces, bueno, es increíble, y es increíble que un gobierno no quiera hacer absolutamente nada. Es un drama de mucha gente, testimonios, que pierden su casa, se hipotecan por hacer frente a una letra de hipoteca que no pueden generar ningún beneficio, o se tienen que alquilar otra casa porque no pueden vivir en la suya, ¿no? Más luego reformar, luego lo que genera la conflictividad en el entorno, la degradación de si el de enfrente quiere alquilar su piso y lo tiene que bajar de precio porque delante tiene unos ocupas. Es algo impensable que no cabe en la cabeza de ninguna democracia occidental, al menos. Y no occidental también, es decir, es que vete a cualquier país, es decir, di que te vas a meter en un piso, a ver qué te pasa. Y no necesariamente tiene que ser un país de primer nivel, hablando claro, porque es impensable. Es que si en un país no se puede garantizar la propiedad privada, paga y vámonos. Y en este país no se está garantizando la propiedad privada. Y ahí vengo otra vez, en España falta libertad. Sí, esta es una. Háblame del Ministerio de Igualdad. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Está bien? ¿Debe existir? ¿No debe existir? ¿Piensas que eres pro eliminarlo? ¿Piensas que es un chiringuito? ¿Que no es un chiringuito? Hay un gran debate con este tema. A ver, es un tema muy complejo. Mira, el otro día veía las noticias de un canal de televisión y me asusté. Me asusté porque empezaban las noticias diciendo, atención, las mujeres en España trabajan un mes gratis frente a los hombres. Una cadena de televisión nacional. Me quedé así pensando. Las mujeres trabajan un mes gratis en comparación con los hombres. El titular. Noticias 4, lo voy a decir. Me quedé, digo, ¿y este titular? Igualdad. ¿Igualdad en qué? A ver, yo soy mujer, tú eres hombre. Yo me siento igual que tú. Es decir, igual, tú si tienes los mismos estudios que yo y vamos a buscar el mismo trabajo en el mismo puesto de trabajo, vamos a cobrar lo mismo, porque es ilegal que tú estés en el mismo puesto de trabajo que yo, con la misma categoría profesional, cobrando tú más que yo. ¿Qué pasa que hicieron en ese informativo manipulando el titular de turno? Cogieron la media de lo que cobran, quiero entender, lo que cobran los hombres en España, lo que cogieron las mujeres, sí, si tú haces la media, sí. ¿Por qué? Porque las mujeres, por decisión propia, algunas no, igual que los hombres, no todos trabajan de lo que quieren, las personas trabajan de lo que pueden, algunos pueden conseguir trabajar de lo que han estudiado, otros no. Pero los hombres tienden a tener trabajos más tecnológicos, de ingenieros, que están mejor remunerados. Las mujeres, yo no conozco, en mi ámbito tengo muchas amigas que son profesoras de educación infantil, son sueldos muy bajos, que tendrían que estar mejor pagadas, por supuesto, pero es que no están peor pagadas por ser mujer, es por la profesión. Y aquí podemos entrar en un debate si están peor o mejor pagadas. Jueces, hay más mujeres jueces que hombres jueces. Que hay un tema de desigualdad, no, decisión propia. Si las mujeres quieren ser jueces, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Desigualdad para mí qué es? Que una persona quiera ser policía y tengas que correr tú el kilómetro a 4 minutos y una mujer lo pueda correr a 5 minutos y medio. Para mí eso sí es una desigualdad. No, es que tiene que haber más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Por qué en esta profesión? Que, espérate, un momento, hay un asesino, tenemos que correr. Espérate, soy mujer, corre más despacio. Eso sí que es una desigualdad del hombre. Obviamente, que sigue habiendo violencia contra las mujeres, sí, vemos mujeres que son asesinadas por sus parejas, por supuesto, y también vemos niños que son asesinados por su madre y por su padre, me da igual quién. Que tenemos que ir hacia una sociedad que haya violencia cero contra la mujer, por supuesto. Que tenemos que combatir desigualdades allá donde las haya, por supuesto, sea de mujer, hombre hacia mujer. Políticas como las que hace el Ministerio de Igualdad, que son de pancarta, cero efectivas. El otro día fue el Día de la Violencia de Género en mi ayuntamiento, que es un ayuntamiento socialista con mayoría absoluta. La única medida que hacen durante el año es poner zapatos rojos en la plaza del ayuntamiento. Mira, escucha, me parece muy bien. ¿Sabes lo que podéis hacer como gobierno de España desde el Ministerio de Igualdad? Aumentar las penas contra quien pegue a una mujer. Eso es lo que tenéis que hacer. Eso es luchar contra la violencia de género. Eso es luchar a favor de las mujeres. No ir con una pancarta el 8 de marzo ni el 25 de noviembre. Eso no salva vidas. Ni meter aquí al amiguete y a la amigueta de turno. No, eso no salva vidas. Ni poner zapatos rojos.
¿sabes? No. Aunque me has hablado del tema de altos cargos, quiero que me hables del tema de la figura de la mujer dentro de la política. Es difícil encontrar mujeres, ¿eh? De hecho, yo creo que es un problema que tenemos un poco todos los partidos, ¿eh? Las mujeres, la política, aunque parezca mentira que es siempre, no, los políticos no hacen nada, no trabajan, aquí lo único que queréis son sillas. Ostras, se trabaja y mucho. Y quien quiere trabajar, trabaja mucho. Y yo conozco más gente que trabaja que no trabaja, y también lo tengo que decir. Alcaldes de pueblos, alcaldes de ciudades, concejales. Estás el sábado, estás el domingo, estás un jueves a las 8 de la tarde, un viernes a las 8 de la mañana, sacrificas el tiempo de estar con tus hijos y con tu familia o irte de puente para la Constitución porque tienes un acto el día 6, el día 7 y el día de la Inmaculada. Porque no puedes acostar a tu hijo todos los días. Ni llego a casa a lo mejor para acostarlo todos los días, ni siquiera para despertarlo porque me tengo que ir antes. Entonces cuesta mucho encontrar mujeres porque por lo general yo como mujer y madre cuesta mucho decir, mira, sacrifico mi vida familiar por mi vida profesional, laboral o por la política en este caso. ¿Por qué? Porque las mujeres, y esto va innato en la naturaleza y no pasa nada por decirlo, es que las mujeres y los hombres somos diferentes y no seríamos iguales de aspecto. Tenemos cromosomas diferentes, por eso somos hombre y somos mujer, lo que te quieras sentir, ¿no? Pero naturalmente somos así y tenemos una sensibilidad a veces, obviamente no voy a generalizar, más de las mujeres somos más de familia y yo lo veo, ¿no? Puede ser un gran padre mi marido, pero yo tengo de esto más de mami y demás y hay muchas veces dices, ¿me compensa? Pues esa pregunta que yo muchas veces la enfoco de todo lo que hago también lo hago por mi hijo y por el futuro de mi hijo y por intentar dejarle una ciudad mejor o un país mejor. Hay muchas compañeras que han decidido dejar la política porque les pesa más el tema familiar y los hombres generalmente, por naturaleza, son más dados al trabajo y demás. Hay otros obviamente que tampoco, pero por lo general yo lo veo en mi entorno, que al final una mujer empieza joven y la ves que a los 30, 35 o cuando empieza una relación lo acaba dejando. En cambio el hombre tira más en esto y por eso hay a veces una masculinización más de la política. Pero a mí me tratan igual o mejor que cualquier compañero de mi entorno. O sea, no es por una cuestión de... Yo creo que es un tema de conciliación, sobre todo a partir de cierta edad, que se encuentran menos mujeres. Europa. ¿España fuera de Europa o no? Dentro de Europa, pero hay que analizar Europa. Yo creo en el proyecto europeo, creo en la Unión Europea y creo en los valores y el por qué se creó esta Europa de los 27 Estados miembros y los que estén por incorporarse a futuro, ¿no? Pero tenemos que sentarnos. O sea, en un momento de desafíos, de guerras, de inmigración en Europa, donde se está complicando en muchos países, en un tema también países como Estados Unidos, que aprieta fuerte, y no voy a entrar a analizar mucho esto, pero en otros países de Asia donde están poniendo la mirada en el futuro a nivel tecnológico, a nivel de defensa, y nosotros estamos, por si el tapón de la botella tiene que estar pegado o separado, o en otras cosas, hombre, sí, es importante también, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque creo que estamos viviendo en parvularios a día de hoy. Creo que hace unos años la Unión Europea iba bien, pero desde hace unos cuantos años creo que se ha perdido un poco el norte en algunas materias muy importantes y que debemos y que se deben de dejar de complejos también y de ser realistas. Yo creo que en algunos aspectos, como temas de defensa, creo que se ha entendido el mensaje, pero hay otros que Europa, yo siempre digo, debe madurar y debe crecer. Nueva York, las políticas nuevas que están entrando, después del 11S, tema de entre el árabe, entre la alcaldía, entre la presidencia. ¿Ves eso factible en unos años en España? ¿Ves un presidente árabe? Jope, qué pregunta, ¿eh? Pues a ver, yo ya te digo, no soy de discriminar por origen o raza simplemente porque tú eres de tal país. O sea, es decir, podríamos ver un italiano en el gobierno, pues no lo sé. A ver, podría ser, todo puede ser. Es decir, el tema
social en España está cambiando, es decir, la inmigración, el porcentaje de inmigración en España que estamos viendo es ya muy superior a hace 20-25 años. Los barrios han cambiado, las ciudades han cambiado y puede ser que por representar cada vez a una comunidad más grande surjan partidos pues con tics o de ideología pues, o de nacionalidades o de otras nacionalidades en el sentido de con árabes y demás. Bueno, yo creo que hay que ir por la senda y el camino de parar lo que vienen siendo los radicalismos, los islamismos y ciertas culturas que atentan contra los valores europeos y contra nuestras libertades. Yo en mi equipo, en el Partido Popular, tengo a un chico que se llama Isam, es marroquí. Está totalmente integrado, integradísimo. Un tío que no dirías absolutamente nada, o sea, es una persona que es hijo de árabes, vinieron a España hace muchos años, él se ha criado aquí, habla catalán, habla castellano, trabaja, para nada comparte los valores de muchos de sus compatriotas y se avergüenza de muchas actitudes que ve en la calle o la forma del modus vivendi de algunos que vienen aquí, ¿no? A mí no me importaría esta persona, de hecho yo lo he propuesto para ir en listas y para estar en mi equipo. ¿Por qué no podría estar el día de mañana esta persona en un equipo de gobierno por llamarse Isam? No, es una persona totalmente que podrías... ¿Ves? Tú eres marroquí, ni me cuadra. Perfectamente. Irene, por favor, yo le pido a mis invitados un último favor, que es que se despidan ellos del canal. Me gustaría, por favor, que lanzaras un mensaje social, el que tú quieras. Ahí tienes tu cámara, por favor, despídete tú de todos los espectadores. Pues nada, al que esté desanimado, al que no pueda más, al que esté cargado de rabia por toda la situación que está pasando, de corrupción, de que no llega a final de mes, de que se quiere comprar un piso y no puede, que hay esperanza, que cambiaremos este país y que lo vamos a hacer posible con más o menos esfuerzo, pero que no tiréis la toalla, que sigáis luchando y que lo vamos a hacer, lo vamos a cambiar. Muchísimas gracias, Venga. Un placer enorme. Igualmente. Indómitos Televisión. Suscríbete a nuestro canal.